Desde que se masificó la televisión a mediados del siglo pasado, los agoreros predicen la muerte del cine. Una y otra vez se han equivocado. Sin embargo, desde que los hermanos Lumière comenzaron con sus experimentos en la última década del 1800, el cine no había tenido un enemigo tan formidable como la pandemia de COVID-19. Y no solo porque forzó al cierre prácticamente mundial de las grandes salas, sino porque el coronavirus bien puede traer consigo cambios más de fondo en la industria cinematográfica. ¿Cómo se paran los cines uruguayos ante esta situación? ¿Han convencido a la gente de volver a las salas a pesar de los aforos limitados y las precauciones sanitarias que hay que tomar? Lo vamos a conversar ahora con Francisco Armas, que es director ejecutivo de Movie. Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y también con María José Santacreu, que es directora de la Cinemateca Uruguaya. María José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. María José, ustedes fueron los primeros en abrir, ¿no? Ahí en los primeros días de agosto. Incluso por unos días se decía que eran el único cine abierto de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días? Sí, en realidad un día fuimos el único cine abierto de Latinoamérica, que es un poco anecdótico, ¿no? Digo, por un lado histórico, sí, porque era muy raro. Luego abrió la Cineteca de México, pero a la vez muy, muy triste, ¿no? Imaginar miles y miles de kilómetros sin un cine abierto, no me puedo imaginar nada más triste. Y bueno, y la apertura, Cinemateca intentó poner, toda la energía en esa reapertura y tratar de buscar, la manera de vivir con las restricciones y transmitir que se podía todavía ir al cine de manera presencial. Creo que que es lo que está sucediendo todavía ahora, ¿no? Que de hecho los cines están funcionando, pero con muchas dificultades, ¿no? Por varios factores que conversaremos ahora. Sí, ustedes en redes sociales han insistido, por lo menos al principio, que habrían a pérdida, ¿no? ¿Eso sí sigue sucediendo? Sí, eso es totalmente así. No hay manera de que no sea así con unos aforos limitados, unas salas relativamente pequeñas y con la retracción que hubo naturalmente de toda una franja etaria de personas que dejaron de asistir, y que los costos se mantienen constantes, ¿no? Porque da lo mismo dar una película para 800 personas que darla para 15, o sea, tus costos son los mismos. Entonces nosotros estamos, todas las funciones desde la apertura hasta ahora han sido deficitarias. El aforo, cuando hablamos de los límites de aforo, es un 30%, ¿no? Lo que tienen permitido. Por lo menos en lo que se hablaba de la primera fase, en la que se sigue, si no me equivoco. Sí, es un 30%, pero difícilmente se llega incluso por otros aspectos del protocolo, de que requiere determinadas medidas, que hay una lateralidad. Difícilmente se llegue al 30%. En nuestro caso, las funciones se dan con entre 30 y un máximo de 50 personas al cual nunca se llega, porque hay otras reglas, como por ejemplo que la gente que no es cohabitante no puede sentarse juntas, que no pueden, nosotros hay salas, por ejemplo, que hay filas enteras que no podemos ocupar porque violan una u otra de las reglas del protocolo. Entonces eso hace que realmente con 30 entradas de cine no mantenés una función. Además ahí en Cinemateca, tienen la cafetería, pero para los cines comerciales el pop es un ingreso importante y ustedes eso tampoco lo tienen, ¿no? O sea, dependen en ese sentido de las funciones, dependen exclusivamente de la venta de entradas. Bueno, tienen los socios, ¿verdad? Pero esa es otra pregunta, ¿no? Los socios, que ustedes han tenido un crecimiento importante, ¿se han mantenido este año? Y no, se ha perdido muchos socios porque hay gente que no puede ir, hay gente que se ha mantenido pagando, pero aparte hay como no es solamente la situación del cine, sino que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, claro, por supuesto. Y que no puede seguir por más que quiera pagando una cuota de algo que ha disminuido aparte sus prestaciones. En el caso de Cinemateca aparte está el hecho de que nosotros tenemos que mantener otras cosas como el archivo fílmico, o sea, los ingresos que nosotros tenemos por boletería no solamente mantienen las propias exhibiciones, sino que mantienen
el archivo fílmico. Bueno, el Centro de Documentación Cinematográfica está cerrado en este momento, que es la biblioteca de cine más importante de Uruguay. Bueno, todo eso, o sea, Cinemateca, compartimos una gran parte de nuestras actividades con los cines de circuito, pero otra parte es un poco diferente, que eso tiene beneficios y tiene contras, ¿no? Los beneficios, evidentemente, es que nosotros contamos con el archivo, podemos pasar, no dependemos tanto de los estrenos mundiales, porque podemos pasar ciclos y otro tipo de películas, pero también eso hay que mantenerlo y tiene un costo muy grande. Y por otro lado también el tema de los socios, que si bien tenés un ingreso asegurado de una parte de gente que aporta mensualmente, también estás un poco obligado a mantener las funciones andando para esa gente, pero también tiene como, al haber disminuido tanto la cantidad, digamos, es compleja la ecuación. Pero creo que no solo, evidentemente, nosotros somos conscientes que no somos una isla, estamos padeciendo lo que muchos otros sectores también están padeciendo, ¿no? Solo que hay veces digamos que cuando abrimos hicimos una apuesta a que iba a haber un cambio en los protocolos o que iba a haber otro tipo de apoyos, que no ha sucedido, y que eso lo que determina es que no veas mucho para adelante cuánto más se va a poder sostener, porque vos decís, bueno, nosotros hacemos una apuesta, abrimos, tratamos de sobrevivir, pero no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo, ni que hablar, es mucho más largo, ¿no? Francisco, ahí María José hacía mención de un tema que es el de los estrenos, ¿no? Que Cinemateca tiene la posibilidad de usar el archivo, que ahí en Movie no lo tienen, ¿no? O sea, ustedes dependen más del calendario de estrenos. ¿Fue eso lo que demoró también la apertura de Movie? Ustedes abrieron, Cinemateca abrió en agosto, Movie abrió en septiembre, ¿no? Sí, nosotros abrimos el 3 de septiembre. Claramente la cartelera es un factor clave que bueno, que ahí Cinemateca tiene en este año tan particular tiene un diferencial al tener toda esa biblioteca, y a depender de ellos mismos de qué pueden estrenar, digamos, ¿no? Pues el desafío es que la gente vaya. Yo creo que acá, a ver, las cosas, nosotros también cuando abrimos, y ahora que tú mencionabas el caso de Cinemateca y bueno, si cómo le está yendo los números, está claro que todos estamos perdiendo. Nosotros cuando abrimos nuestro objetivo y nuestra máxima fue estando cerrados perdemos plata, y no perdemos poca plata, y lo que dijimos es, bueno, ¿cuál sería el punto, digamos, el punto de equilibrio? No para no perder, sino para perder lo mismo estando cerrados. Si nos propusimos abrir, en la medida que perdamos lo mismo o menos, bueno, ya queríamos estar abiertos, porque me parece que es parte también de la oferta, de la sociedad, a nivel de lo cultural, de poder estar abiertos. Entonces, en ese sentido fue que nos embarcamos a abrir, pero con números muy, muy complicados. Septiembre y octubre, fíjate que trabajamos y vendimos el 10% de los mismos meses del año pasado. O sea, estamos dejando de vender el 90%, y por más que vendemos, digamos, toda la parte de snacks, pop y refresco. La cartelera influye mucho para que la gente venga. Si bien está bien que la pandemia, digamos, hay mucha gente que se cuide y prefiere no venir a las salas, cuando hay un título que es taquillero y es llamador, hemos notado que la gente responde. No hemos tenido todavía, o sea, el problema del aforo del 30% en algún caso nos hubiese favorecido vender un poquito más, pero no es el principal factor. Hoy el principal factor es la cartelera, son los estudios, que como todos sabemos, el mundo está tan complicado, los estudios han preferido no estrenar películas, por lo menos no estrenar todas esas películas que realmente mueven mucha gente. Y lo que hemos estrenado nosotros hasta ahora ha sido películas más del circuito independiente, y que hemos conseguido con mucho esfuerzo para atraer a la gente, pero estamos lejos de un calendario normal de películas. De hecho, lo que ha pasado durante todo este año es el continuo corrimiento de fechas, ¿no? O sea, empezamos en marzo con un calendario de estrenos hacia adelante que uno hacía pensar que en el segundo semestre podíamos empezar a recuperarnos. Llegó el segundo semestre y eso se empezó a correr. Igual abrimos pensando que ya sobre octubre, noviembre empezaban a haber películas interesantes como para la gente se arrimara.
llegó octubre y noviembre y tampoco, y ya se empiezan a correr para el año que viene. Entonces, y ahora, además de todo, tenemos estos rebrotes que obviamente, más allá que nosotros, los espectáculos públicos en general siguen abiertos, claramente la gente se va a cuidar un poco más. Entonces, todo esto es un combo bastante complicado y sobre todo la incertidumbre de no saber hasta cuándo es, yo creo que lo más complejo de lo que nos está pasando ahora. Hubo un estreno pesado, ¿no? Que fue el de Tenet, la nueva de Christopher Nolan, y por lo que leí en la prensa internacional fue un fracaso, ¿no? O sea, que no digo en Uruguay, sino internacional, que esperaban que fuera como el gran retorno del cine y se ve que eso también asustó a los estudios, ¿no? Siguen guardándose. Empezó James Bond en febrero, fue la primera en suspender, en posponer el estreno y todavía la tienen guardada, ¿no? Fíjate que James Bond, cuando la corren, la corrieron para noviembre. Dijimos, qué locura, para noviembre la ponen. O sea, pensando en noviembre, que era casi que el año que viene, ¿no? Y estábamos en marzo, abril. Y bueno, llegó septiembre y la corrieron de noviembre para abril. Entonces, lo que tú decías de Tenet, yo no le llamaría fracaso. Obviamente las expectativas del estudio eran más altas, pero ya sabían que habrían con Estados Unidos a menos de mitad de máquina y eso les iba a afectar. Tal vez yo creo que en otras partes del mundo no fue tan fracaso. Igual estamos hablando siempre de cifras muy menores a lo que hubiese sido en época normal. De todas formas, yo felicito y valoro un poco lo que planteó el estudio, en este caso Warner, porque me parece que intentó empezar a destrabar algo que venía muy trabado. Después, lamentablemente, la pandemia se hizo cargo de que todo se trabara de vuelta, pero me parece que la apuesta fue a empezar a destrabar eso, y eso me parece que en este mundo, sobre todo el resto de los estudios, estuvieron lejos de eso, ¿no? Una cosa simbólica, más bien, ¿no? fueron más cautos. ¿Perdón? Una cosa simbólica, ¿no? El estreno fue. También de decirle, el cine Sí, sigue vivo. fue muy simbólica y más allá de la película y que haya gustado o no y lo que haya trabajado, sí, tuvo un efecto muy simbólico y fue la película que hablaba a toda la industria para como símbolo de posible reactivación del mercado, ¿no? Después subieron algunas otras, capaz que no tan grandes, obviamente, pero que bueno, que algo trabajaron. Y después es tratar de ofrecerle a la gente todas aquellas cosas que pensamos que pueden funcionar, ¿no? En el caso nuestro de Movie, no solamente cine, sino que estamos también estamos en teatro y ahí ya uno ve la diferencia, porque cuando uno ya tiene el contenido, porque estamos hablando de obras de teatro que son localmente, el teatro respondió. Y esto lo comento, lo del teatro, porque como muestra de que cuando hay un contenido que a la gente le gusta, respondió la gente y no se limitó. O sea, obviamente no viene la misma gente que en épocas normales, pero cuando el contenido, en este caso de teatro, era atractivo, la gente respondió. En teatro no nos fue tan mal como en cine, al contrario, yo diría que el teatro en este tiempo fue mucho mejor que en cine. Pero entonces, de vuelta, voy al contenido. Esta industria sin un contenido fuerte se hace muy difícil, ¿no? Bien, entonces creo que la frase que queda así, haciendo un balance, es la de María José, ¿no? Que decías vos que en el mediano plazo veías difícil poder sostener. ¿Ustedes han hablado con las autoridades? ¿Pretenden que haya algún tipo de apoyo, ya sea de exención fiscal o que han hecho alguna propuesta en ese estilo? Mirá, nosotros estamos en el caso de las salas comerciales y en algunas toca Cinemateca y en otras no, como industria hace tiempo que venimos planteando apoyos. Hemos tenido respuesta, de hecho hemos estado en reuniones tanto con el ministro de Educación y Cultura, ministro de Trabajo, acercamientos también con DGI, por supuesto por la Intendencia, por el tema del impuesto municipal. Hemos tenido apoyos tanto de la Intendencia con el impuesto municipal. En el caso de UTE, que es un costo grande, hemos tenido algún apoyo puntual bastante insuficiente para lo que son los consumos de los cines y estamos pidiendo si puede ampliar eso. Todavía no hemos tenido respuesta, pero sí sabemos que la están evaluando. En el tema también de aportes patronales se está trabajando para el sector. Bueno, ni que hablar que con los seguros de paro y las prórrogas estamos muy arriba y el Ministerio de Trabajo en ese sentido viene apoyando. En la industria está más del 75% de la gente, en el caso de las salas comerciales, están seguro de paro.
Entonces sí estamos pidiendo apoyos, en algunos casos con más éxito que en otros. María José, en el caso de ustedes. Bueno, en nuestro caso, nosotros hay algunos apoyos que ellos están pidiendo que ya lo tenemos, que los tenemos por ser una institución diferente, digamos, con fines, sin fines de lucro y bueno, por el tema del archivo. Nosotros creemos que si bien ha habido algunos apoyos que compartimos, como por ejemplo la exención de los cargos fijos de la UTE, son, creo que esos apoyos son los que deberían estar ya de por sí garantizados, porque no son demasiado elevados ni difíciles de instrumentar. Y digamos en otros lados digamos en la parte de cultura se ha incidido mucho más directamente porque evidentemente la gente que trabaja en cultura ha estado muy mal. Entonces, nosotros, bueno, si bien valoramos esas ayudas, creemos que, bueno, que ese es el mínimo que se puede esperar de las ayudas que están todavía peleando, ¿no? Como la exención de aportes patronales, digo, temas que tienen que ver de, bueno, una exención de impuestos o un cargo fijo. Eso, digo, es lo mínimo. Creo que sería deseable que hubiera como un apoyo más decidido a un sector que realmente ha sido evidentemente tan golpeado bueno, y que aparte, bueno, lo que se viene en el futuro es lo que decía Francisco, de esa incertidumbre, de decir, bueno, ¿cómo va a cambiar todo? Digamos, se parte de la base que evidentemente no es esencial quizá el cine, pero siempre pasa, ¿no? Con todos los temas que son culturales, que es que la esencialidad va variando de acuerdo digamos, a si se toma un punto de vista meramente económico o un punto de vista humano. Entonces, a nosotros no nos gusta, digamos, ese cambio de vara para medir, ¿no? lo que hacemos dependiendo del momento. Entonces creemos que, bueno, que en cuanto a la cultura sería una buena cosa, que bueno, que si bien puede ser, no esencial, uno no se muere si no ve una película, todos sabemos lo importante que es las películas, la música, el teatro, para el ser humano, para la vida. No tendría sentido de otra manera. O sea, no viviríamos solamente andando en ómnibus. O sea, sí, el ómnibus puede ser muy esencial, pero la vida no tendría sentido si solo pudiéramos andar en ómnibus. Entonces, es un poco eso lo que nosotros vemos, porque aparte es un sector que no dudó ni un momento en reabrir, en poner, en buscar la manera, ¿no? Todo el sector, digo, del cine y del teatro, en buscar la manera de funcionar y de que esto siguiera andando, y creo que, bueno, que las perspectivas son muy malas. Nosotros esperábamos que en septiembre, bueno, se fuera reactivando, septiembre, octubre, se fueran cambiando los aforos, porque si bien Francisco decía que evidentemente si no tenés muy buenos contenidos, de repente el aforo no te afecta tanto, pero nosotros estamos teniendo un festival internacional que traemos películas realmente importantes que se van a ver por única vez y las está mostrando a 30 personas. Hicimos el centenario de Fellini, por ejemplo, pasaste de la Dolce Vita, 8:30, unas obras maestras del cine, había fallecido Ennio Morricone hace poco, y yo les decía a la gente, digo, me gustaría que tengan como, sepan lo privilegiados que son estos 30 personas, estar viendo 8:30 en el cine, son 30. Entonces, bueno, creo que eso es lo que estamos, bueno, sufriendo y viendo que hacia adelante hay una gran niebla, ¿no? Hablando de esa niebla, fuera imaginemos que la situación económica se vuelve solvente para los cines uruguayos. Hay otro tema que es el tipo de consumo, ¿no? O sea, en estos meses la gente estuvo encerrada, consumiendo más streaming de lo normal, o sea, más televisión y también más streaming. Quizás uno pensaría que el enemigo directo es el cable, ¿no? O la televisión en sí del streaming, pero también empiezan a aparecer en estos últimos meses, sobre todo con Disney, películas grandes que en otro contexto se habrían estrenado en sala grande, que se estrenan directo en streaming. Pasó con Mulan, que había que pagar un precio aparte, no en Uruguay porque Disney Plus no estaba acá todavía disponible, y ahora va a aparecer con La Mujer Maravilla también, que tiene fecha de estreno para Navidad,
y se anuncia que se va a estrenar en simultáneo en el servicio de streaming que tiene Warner Media ahí en Estados Unidos, que se llama HBO Max, que acá tampoco está, o sea, acá en principio no llegaría, ¿no? Pero es un anuncio de lo que se puede venir a futuro, o sea, estrenos simultáneos quizás en cine o en streaming. ¿Eso ustedes lo ven posible? ¿Ven que hay un cambio más grande en la forma de consumir que puede quizás poner en riesgo al cine también en ese sentido, como consumo cultural? Yo ahí, a ver, varias cosas. Como tú decías, creo que al principio de la nota, el cine cuántas veces ha muerto ya, ¿no? O cuántas veces la gente creía que estaba muerto y lejos de morir, el cine siempre existió, se fue adaptando, se fue transformando. Creo que esta va a ser otra gran hito dentro de la historia del cine, ¿no? Así como fue la televisión, el DVD. Bueno, ahora yo creo que el streaming barra pandemia lo que hace está acelerando cambios que seguramente venían en el futuro, en los próximos años, capaz de una forma más gradual, más ordenada. Esto de la pandemia me parece lo que está haciendo claramente es acelerando cambios de una forma muy abrupta. Yo creo, así como hasta ahora o previo a la pandemia estaban bastante como tabuladas las ventanas de exhibición. ¿A qué me refiero? Que cualquier contenido primero se estrenaba en cine y los estudios así lo quieren porque es una gran vidriera para ese contenido, una gran publicidad, independientemente de cómo le fuera en la taquilla, que obviamente cuanto mejor le vaya mejor, pero igual el estreno en cine es muy importante y después venían el resto de X semanas de ese estreno, todo eso estaba muy ordenado, digamos, claramente. Claro, todo eso de ahora en más. Pasan unos meses o unas semanas y recién ahí se puede estrenar en DVD, por ejemplo, o en Blu-ray, y un tiempo más para que llegue al streaming, después al cable, ¿no? Esas son las ventanas de exhibición. Esas son las ventanas exactamente, y lo que era antes de la pandemia, había una ventana mínima de unos 75 días, 90 días, en el cual el estreno en cine tenía como la exclusividad, y después empezaban distintas otras ventanas, digamos, ¿no? Como el streaming, el cable y una cantidad de cosas más. Yo creo que eso claramente cambió y me parece que todavía no está claro cómo va a seguir. Difícilmente se vuelva algo tan ordenado y me parece que se va a flexibilizar y va a depender de cada estudio también. Tú ahora mencionabas lo de Disney y claramente Disney está en una apuesta muy fuerte al streaming y es un jugador más que importante, más sobre todo con la compra de Fox hace un par de años, ¿no? Entonces Disney está jugando un partido que no es solamente en cine. Ahora, también como juega este partido Disney para el streaming, Disney es de los que valora mucho también y nos consta las salas de cine, por esto que yo decía antes. Entonces, claramente esto cambió. Posiblemente haya películas que, como tú decías, capaz que se estrenen al mismo tiempo y capaz que los cines tenemos que ser creativos en cómo sumarnos a las ofertas del streaming y buscar nuestro nuevo nicho para que la gente valore la experiencia. El cine va a seguir tiene algo único el cine, que es la experiencia de ver esa pantalla grande, es un evento social, es algo magnífico, que eso no se va a sustituir. Entonces, creo que el desafío nuestro va a ser cómo nos readaptamos, pero claramente que hay un cambio, un cambio importante, ¿no? María José, ustedes tienen ya la experiencia de estrenos simultáneos en cine con streaming, ¿no? Tuvieron Roma y tuvieron El Irlandés, no sé si alguna más, o sea, películas que salían en Netflix y ya estaban para ver en Cinemateca en pantalla grande. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Bueno, sí, la apertura de Cinemateca fue con Roma, o sea que digamos, la experiencia de nosotros creemos que son dos cosas diferentes, ¿no? Como decía Francisco, ver una película en el cine, verla en streaming y que van a convivir necesariamente. Creo que ahí había, en ese momento, y seguía habiendo como una cierta pulseada entre grandes empresas que estaban viendo cómo se ordenaba el mercado y cómo se ordenaban esas ventanas. Y ahora, bueno, la realidad y esta pandemia ha cambiado todo. Y creo que ahora es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. O sea, aparte de los seres humanos, diferente a lo que se suele pensar, somos malos prediciendo el futuro. No, si vos empezás a mirar las cosas de ciencia ficción, de repente decís, uy, acá esta novela sí le invocó que íbamos a ir a la luna, pero en los el 99,9% le erramos. La mecánica popular, verías que ya en el 2000 teníamos que estar todos yendo a trabajar en helicópteros individuales y cosas así. Entonces,
En este caso, con algo tan inusual como fue la pandemia, yo creo que no es sabio. Digo, sí se pueden ir mirando tendencias, pero es como decía Francisco, el streaming es una necesidad que se instaló y que necesariamente va a convivir. El cine tuvo, por ejemplo, cuando vino el cine sonoro también se terminaba todo, cuando cambió del 35 al DCP se terminaba todo, y ahora tenemos esto del streaming y el cine va a sobrevivir, se adaptará, convivirán, y bueno, pero ahora es muy difícil saber cómo sería. Habría que hacer, para convencer a la gente también, a mí me encanta la experiencia social, como decía Francisco, del cine. Lo que me enojó mucho cuando una de las películas que fui a ver en estos meses y me encuentro con gente charlando toda la película, digo, la pandemia no nos enseñó nada. Eso habría que decirle a la gente, ¿no? Tipo campaña de volver al cine, pero no charles, ¿no? No te acostumbres a que mirando Netflix en tu casa puedes charlar, pero acá en la sala grande, por favor, tener respeto por los demás. Ni te cuento con los celulares, ¿no? Cuando la gente empieza a mirar los celulares también con la sala oscura, ¿no? No, ahí ya es criminal prácticamente. En Cinemateca supongo que no les pasa tanto, ¿no? Pero de repente no tanto, pero nos pasa, y lo que pasa es que nuestros socios son un poco, también hay como una especie de presión social mutua, ¿no? Que se llama peer pressure. Digo, prendés un celular y creo que vas a tener a un socio enojado atrás tuyo diciendo te va a pagar, que capaz que funciona más eso, que bueno, que es más difícil. El otro día, una cosa que empezamos a implementar por el aumento de los brotes fue ingresar a la función un poco para ver que la gente esté cubriéndose con el tapaboca, o sea que se ingresa y si se ve a alguien que tenga mal puesto el tapaboca se le pide por favor que se lo ponga bien, y todavía ni siquiera había empezado la función y la gente guardaba sus celulares cuando nos veía entrar. O sea, todavía estaba la publicidad, o sea que la gente ya decía, bueno, entonces hay como quizá un poco más de control o otros hábitos digamos, de cómo estar en una sala. Pero igual pasa, no es una isla, por supuesto. bueno, va a haber que seguir atentos a estas tendencias entonces, tanto del streaming como de la situación económica de los cines. Francisco Armas, de Movie, María José Santa Creu, de Cinemateca, muchísimas gracias a ambos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes y bueno, esperamos que verlos por el cine. Gracias por la nota, que más que bienvenida siempre para todo el sector, ¿no? Tanto para Cinemateca como para nosotros. Será bueno volver a hablar de lo que está pasando en estos momentos en el sector y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a ambos.